Faro Radio. Luz a través del sonido. Un encuentro entre amigos para iluminar la realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos. Conducido por Alma Corona y Rosy Zamora. Bienvenidos. La maestría emocional es considerada por el Foro Económico Mundial una de las habilidades cruciales para el siglo XXI. ¿Cómo te va cuando deseas iniciar algo? Una familia, un proyecto, una empresa, una relación de pareja. ¿Tus emociones te impulsan? ¿Te ayudan a lograr tu meta? ¿Te generan paz? ¿O te generan esos aprendizajes que son realmente interesantes? Te invitamos a reflexionar con nosotros sobre nuevas comprensiones de la maestría emocional. Bienvenidos. I said you want to be starting something. You got to be starting something. It's the hard to get over. Too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. It's the hard to get over. Too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. Took my baby to the doctor with a fever, nothing he found. But the time that's hit a streak, she had a nervous breakdown. Someone's always trying to keep my baby crying, talking, screaming, crying. Then you just want to be starting something. Cause you want to be starting something. You got to be starting something. I said you want to be starting something. You got to be starting something. Muy buenas tardes, queridos me escuchas, ¿cómo les va en este inicio de semana? Estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, desde la multidimensión. Claro, para este 23 de septiembre. Así es. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, después de estas fiestas patrias en México, creo que en Chile o en algún lugar hubo también fiestas patrias, en varios países latinoamericanos. En varios países en septiembre, como que es el mes, lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Mes de muchos cumpleaños también. Claro. Paola Ocaña, te mandamos un abrazo inmenso. Enorme. A Mili. A mi hermana. A tu hermana, Araceli a Corona. Eloy Espinosa. Al hermano de Eloy. El hermano bueno, de Eloy. Hay miles. Bueno, muchas felicidades a todos los que cumplen años en este ciclo. Les mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues, ¿qué te pareció esta canción que pusimos para introducir? Súper interesante. Bueno, seguramente todos ustedes, amados hombres, escuchas, la reconocerán con otra voz, con otra personalidad, pero esta versión la tenemos gracias a Carlitos Macedo, que amorosamente nos manda sus aportaciones, aunque todavía no lo hacemos venir ni del moño, pero bueno, algún día nos acompañará. Ni con amenazas, ni nada. Ni con lo que vamos a hablar hoy tampoco le funciona, está a prueba de todo eso, entonces, bueno, estamos felices de estar aquí con esta música, con estas reflexiones. Bueno, esta canción, Carlos nos hizo favor de hacer un análisis. Pues podría sonar, a lo mejor es nuestra perspectiva, ¿no? Desde donde la estamos viendo, pero podría sonar como una sátira, ¿no? De lo que es la vida. De pronto dices, yo quiero ir como más alto, y el entorno te dice, yeah. Sí, ajá, claro. Ay, sí, ajá. Quiero emprender, quiero dedicarme a ser mujer medicina, y el entorno te dice, ajá, sí. O de pronto dices, no, ¿sabes qué? Quiero explorar otras cosas. Claro. Y me quiero ir a experimentar. De todo. De todo. De todo y con todos. Y el entorno te dice, yeah, ajá. Casi, ¿dónde vas a terminar? Entonces, de pronto nos quedamos como atorados en el medio, ¿no? ¿Les pasa a ustedes, queridos, o me escuchas? Como que cuando estamos ni atrás ni adelante, ¿no? Ni sabemos lo que queremos, ni sabemos lo que no queremos, pero vivimos al día sin ninguna razón. Y luego en una de las siguientes estrofas habla de la metáfora de un bebé, ¿no? Y además tienes un baby que llora, ¿no? Y que el entorno te hace que tu bebé llore y te dicen, y si no puedes atender un bebé, ¿para qué lo tienes? ¿Sí? Aquí Carlos nos aporta que esta reflexión está asociada a nuestro ego. Fíjate que sí, y yo he visto mucho ahorita en esa reflexión en particular, que yo creo que es muy gráfico para todos, sobre todo para los papás que tienen bebé, primer hijo, primera hija, que todo mundo les dice cómo sí tienen que hacer las cosas y cómo se tendría que hacer. Y yo creo que la presión que tiene una persona que no sabe lo que está haciendo, porque realmente no lo sabe porque nunca lo ha hecho, al menos en este momento, entonces de pronto sentir la
La presión de que todos dicen, ay, es muy fácil, esto así, y todo el mundo se dedica a sacar su abanico de consejos, donde dices, ¿qué onda, no? O sea, la presión que ya tienen más, híjole, no puedes. Sí, y yo creo que eso es en todas las experiencias. Sí, lo ¿no? quise poner como muy gráfico Sí. aquí, porque pareciera que el que ya tuvo bebé es el maestro papá. Sí, cuando alguien se enferma, ¿no? También, Claro. que está experimentando eso, que es una experiencia muy válida del alma, Claro. que incluso puede ser un proceso de sanación del alma, pero ahí salimos a opinar, Los ¿no? 45,000 remedios caseros, no caseros, los Las médicos, técnicas, los ¿no? métodos, ¿no? Yo tengo un familiar que está pasando por eso, le digo, oye, tengo una alternativa, pero si ya te saturé, Ya no. no, Si no, me quieres te dice, la claro, cuento. claro, por supuesto, me dice, tú no dejes de Por saturarme. lo menos preguntemos si la persona quiere escuchar Sí. alguna opinión. Entonces, la cosa es que, a ver, ¿qué tan afectado se siente tu baby, querido me escucha? ¿No? Exacto. Que el entorno te anda picando la cresta, que te anda picando la costilla, que te anda desafiando, Sí. y que es una proyección en realidad de nuestro mundo interno. Correcto. Realmente, haciendo la metáfora, cuando los papás están estresados, ¿quién se enferma? El bebé. Claro. Entonces, bueno, es una reflexión que nos parece súper interesante. Y luego viene un párrafo en donde dice, pues, básicamente la solución, Ujú. que es que te empoderes y que digas, I am. Entonces hay un corito ahí que es... I am who I am. I am who I am, y lo transforman como en un ritmito acá, como que Como hay que sutil. tener mucha atención para captar que están hablando del I am who I am, ¿no? Que esa es la clave para lograr la maestría emocional. Y el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Así es. Entonces, bueno, ¿en cuál de las etapas estás tú? ¿En la que quieres elevarte, quieres ir por nuevos ideales, o en la que quieres experimentar? Exactamente, en este momento estás viviendo el realizar aquí y en claro tu propósito trascendente, por ejemplo, o todavía sigues pensando que es una locura vivir de la música, O del teatro, o de o de la terapia. la terapia, o de cuántas, o en tu casa tranquilamente, Ujú. sin estar 12 horas al día en el trabajo. Así es. Bueno, también esta canción está muy asociada a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Por supuesto. Que a mí me parece una de las más sabias de las que he podido comprender en las Sagradas Escrituras, en donde pues hay alguien que elige ir a explorar. Ujú. Y a hay gastar alguien, todo lo que llevaba, a despilfarrarlo, dice como tal, ¿no? y pareciera que en esa parábola como que tenemos el permiso de Dios, ¿no? No, pues claro, pues, si tenemos libre albedrío, Ajá. el permiso está dado. Y pues te van a mostrar todas tus emociones. Sin embargo, va a ser un salto cuántico fantástico en la evolución el que vas a dar. Claro, y es cuando más nos alejamos, y es un poquito lo que vivimos de adolescentes, ¿no? Cuando nos alejamos más de la divinidad, cuando nos alejamos más de todo eso puro, prístino, y no significa lo que el otro no lo sea, pero vamos a experimentar, como dice la parábola, que hasta se nos antoja la comida que comen los cerdos, ¿no? Ujú. Porque ni siquiera eso tenemos. Entonces, cuando llegamos a la vaciedad total, porque eso es a lo que se refiere un poco la parábola, de vaciarnos por completo ya de tantas deseos no logrados, o sea, ya llegaste al límite que dijiste, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello, ¿qué me queda? Solo yo. Ujú. Entonces puedo volver. Así es. Fantástica. Entonces, pues para lograr la maestría emocional, queridos me escuchas, primero, pues vamos a recurrir al principio más antiguo. Conócete a ti mismo. Claro, porque aquí tenemos en la misma parábola otro personaje, que es el hermano. Ujú. Que el hermano en apariencia siempre estuvo al servicio del papá, haciendo lo que debía, como debía hacerse. Pero de pronto llega el otro y se enoja y avienta al papá y le dice que cómo es posible y hace un pancho, ¿no? Un drama. Sí, un drama. Se le activan Se le las activan. emociones, pero sin haber ido a explorar, ahora sí sin haberse divertido, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, son dos arquetipos súper poderosos y a mí me llevan a una distinción que acabo de reconocer porque, ¿sabes? Me han hecho varios diagnósticos, ¿no? Estábamos Ajá. explorando la rueda medicinal. El último me lo hicieron en mi taller en Costa Rica, al que tuve la oportunidad de asistir. Y yo me di cuenta de que entre mi alma y mi corazón había una discrepancia. Ujú. Entonces, esto me permite entender
que hay senderos, ¿no? Como los esenios, ¿no? Todo esto estamos honrando esta sabiduría esenia. Exactamente. Y hay almas que vienen a experimentar el sendero del alma, y hay otras que venimos a experimentar el sendero del corazón, y hay quien elige experimentar en equilibrio los dos, ¿no? Esos son muy inteligentes. Mucho más inteligentes, sí. Entonces, ¿qué significa explorar el sendero del alma? El alma quiere dar continuidad a la experiencia ancestral. Claro. Entonces yo por eso puedo observar gente que el abuelito fue abogado y el papá eligió ser abogado y el nieto decide ser abogado. Y es un camino de florecimiento súper interesante. Claro. En el alma están todas las improntas que traemos de lo que elegimos venir a experimentar este plano, bajo el sistema familiar, bajo el árbol, bajo los condicionamientos del entorno, porque por eso encarnamos en el lugar donde estamos. Claro. Y entonces el alma lo trae como programa, lo trae instalado, y evidentemente eso quiere, sino a qué vino. Eso. También he visto incluso familiares míos, ¿no? Tengo un tío que fue director de la orquesta de la Sinfónica de Morelia. Wow. Entonces sus hijos eligieron el camino del arte también. Entonces, bueno, publican libros, hacen pinturas, florecen, se casaron con gente del medio. Y entonces es un camino muy lindo. O sea, vas a tener tus retos, vas a tener tus niveles de exploración, pero a lo mejor no vas a vivir situaciones abruptas. Claro, vas a tener tus victorias. O sea, ese camino del alma, fíjate que tiene la característica del orden, de la disciplina, de simplemente seguir el camino. Así es. De seguir el camino. Ya está trazado el camino, lo sigo. Y es perfecto para quienes elijan ese camino. Y la evolución necesita eso. Por si no viviríamos en un imagínate caos. Qué locura. Imagínate pura Rosy Zamora en el planeta. No, Dios mío. Rosy Zamora y almas coronas en el planeta, y yo creo que ya nos hubieran dicho, no, ya no se salvó la Tierra, ahora sí. Sí. Entonces, ¿sabes? En ese diagnóstico mi alma me dijo en voz, en tono argentino, ya basta. Wow. Porque era una especie de constelación. Claro. Y le mando un abrazo a la representante de mi alma, mi querida Jime, que vengo explorando ese diagnóstico que me marcó muchísimo. Luego, el camino del corazón. El corazón quiere nuevas experiencias. Sí. El corazón quiere nuevos esquemas. Claro. Distintas formas de vivir una vocación, una pareja, un matrimonio, paternidad o maternidad. Porque el corazón tiene claro cuando ya hemos trascendido una experiencia. Y el corazón, en su grandeza, siempre quiere abarcar más. Y siempre quiere expandirse, porque ese es el corazón. Entonces siempre, si ya lo logramos ampliar con el camino del alma, el corazón te dice, oye, hay más, expándete más, busca más. Y lo tenemos claro, por ejemplo, cuántos médicos que por tradición fueron médicos y empezaron con la medicina alternativa y hoy, o la medicina normal, alópata, que es la tradicional. Y hoy eligen, porque el corazón les dice, oye, hay más. Y eligen meterse a otros senderos, a la alternativa, a buscar otros medios, y empiezan a hacer un equilibrio maravilloso. Entonces, querido, escucha, ¿cuál es el sendero que estás eligiendo tú? Para mí es muy importante conocerme a mí mismo, porque yo me venía juzgando por eso. Sí. Sí, bueno, que nunca voy a parar. Hasta que, bueno, me hicieron un diagnóstico de mi carta natal y reconocí que tengo a Marte en la casa de Sagitario. Entonces, pues hay un impulso muy grande que me lleva a viajar, a explorar, a seguir aprender. A incorporar nuevos modelos de creencias y nuevos modelos emocionales. Claro. Pero entonces pude ponerme un poco en paz cuando reconocí cuál fue la experiencia que elegí venir a claro, vivir. y ya no, porque aquí venimos a un espacio que de pronto llegamos a un entorno familiar, cultural, doméstico, en el que resulta que eso no es lo que tu corazón quiere, pues no está casado con lo que te enseñaron. Claro. Y entonces ahí es donde empiezan los primeros quiebres que hay internos, donde realmente dices, estaré bien, y en lugar de aprovechar esa energía en aprender lo que tu corazón te pide, pues tratamos de estar justificando con el entorno lo que hacemos y por qué. Así es. La maestría emocional tiene que ver con el desde dónde vas a hacer las cosas. Exactamente. Porque alguien nos podría decir, yo voy a seguir el sendero del alma, y si será por vocación, si será por propósito, eso sería fantástico. Pero ¿qué tal que es por aprobación? ¿O por miedo? O porque se lo debo a mi papá, o porque se lo debo a mi madre. Todo lo que han hecho por mí, se los debo. No le debes nada a nadie. Y entonces entrará la culpa. Entra una de las
emociones que para Corbera, por ejemplo, está catalogada como el cáncer de las emociones, porque esta emoción tiene la capacidad de gatillar un sinnúmero y hacer metástasis. Así es. Y es el reto que muchos en este entorno estamos viviendo. Muchos. Y es que es una emoción que la traemos claramente instalada en el campo cuántico, en el Akasha, en todos lados, porque se ha ocupado desde siempre, incluso en algunas religiones, todas empiezan a partir de la culpa. El decir se equivocaron, lo hiciste mal, no eres bueno, y entonces eso lo traemos ya instalado. O sea, nacemos culpables. Pues sí. ¿En cuántas religiones tenemos que nos tienen que llevar nuestros papás a un ritual, a un acto, para que nos quiten la culpa de origen? Uh-huh. Entonces, con esa impronta, lo que nosotros buscamos siempre lo traemos instalado y les pedimos hoy que a partir de hoy se observen. Es una manera de ver si realmente estoy siguiendo a mi alma y a mi corazón desde el lugar adecuado. Es, ¿qué me lleva? ¿Desde dónde estoy empezando a generar esos cambios? ¿Realmente lo hago por eso o porque es una manera de agradar a Dios? Uh-huh. Porque cuando siento culpa, porque yo soy malo, porque he hecho todo lo malo, por lo cual necesito resarcirme con Él, entonces empiezo a generar conductas para agradar. Uh-huh. Y sobre todo, cuando agradamos a nuestros padres, lo que buscamos es agradar a Dios. Imagínate, si Dios fuera Dios, te estará pidiendo que el hijo baile lo que no quiere para agradarle, cuando se está dando cuenta del sufrimiento interno que tiene por hacerlo. Totalmente. Entonces, es un tema muy profundo y muy fuerte que tenemos que analizar desde dónde estamos haciendo o no haciendo. Desde dónde elijo seguir cierto ritual religioso. O práctica espiritual. Lo que sea. Acabo de recordar un ejemplo, una experiencia muy contundente. Hay una mujer que, siendo de origen judío, elige cambiar de religión al catolicismo. Y a una perspectiva de catolicismo muy, muy conservadora y muy tradicional. Y desarrolló una enfermedad de las más degenerativas, no recuerdo si era esclerosis o cáncer. Uh-huh. Ese es uno de los ejemplos más claros de lo que te queremos comunicar, querido me escucha. Claro, Uh-huh. Porque la forma de agradar a Dios entonces es a través del sacrificio. Esta persona que elige tener una enfermedad de ese tamaño, porque es una manera de sacrificarse y decir, sorry, pero mira, ya lo estoy padeciendo, ya lo estoy pagando. Yo me estoy haciendo cargo de resarcir lo que estoy haciendo incorrecto por la culpa. Claro, porque como lo hemos mencionado en programas anteriores, el sistema emocional y de creencias está instalado en nuestra glándula pineal, el de nuestros ancestros. Sí. Entonces, imagínate teniendo ancestros de otra tradición, sí. En vez de seguir el sendero del alma, elijo el del corazón, y esto es muy válido, ¿eh? Claro. Sin embargo, es necesario hacer un trabajo interno. La maestría emocional nos lleva a realizar un trabajo interno. ¿Desde dónde estoy haciendo este cambio? ¿Y de qué manera voy a hacer un ritual que me permita ordenar en mi conciencia el permiso? Claro. Muy seguramente los ancestros desde los planos de creación superior nos dan el visto bueno, nos dan el permiso. El tema es que no nos lo damos nosotros desde nuestro mundo inconsciente. Estábamos haciendo, Rosy y yo, unas prácticas de darnos permiso de muchas cosas, ¿no? Porque traemos tan anquilosado en nuestra memoria celular el hecho de que tenemos que pedir permiso para todo, que a veces los que no nos damos permiso somos nosotros. Se nos olvida que somos nosotros. Entonces, estábamos repasando, le compartí un video que recibí yo también, de que te dabas permiso para todo, pero el gran 20 que me cayó fue cuando digo, a ver, le estoy pidiendo permiso a mis ancestros y todo. Entonces mi frase fue, me doy permiso de recibir el permiso de mis ancestros. ¿Por qué es eso? Claro. O sea, los ancestros no opinan. No. Los ancestros solo están para cubrirnos con la energía que nos dejaron, nada más. Ellos no opinan. Pero si yo no me permito que ellos me den el permiso, pues así haga 1000 rituales, haga 1000 constelaciones, haga 1000 ruedas medicinales o lo que haga, de nada sirve. Claro. Y lo que tenemos que hacer es ir a tomar conciencia de cuáles son las aplicaciones instaladas, ¿no? Claro. Que se van a activar. Entonces, desde esta perspectiva,
siempre tenemos que ir a ver desde dónde quiero emprender este negocio, Claro. desde dónde quiero ir a practicar esta metodología espiritual, ¿no? Claro. Porque la maestría emocional es identificar las emociones. Exactamente. Si lo hago desde la rebeldía, yo practiqué técnicas espirituales desde la rebeldía. Claro, y se te potencia todo. Y desde el yo ya no quiero que en el mundo Desde haya el rechazo. carencia. Sí. Entonces, convoquemos un estadio para que todos practiquemos, ¿no? Un poco exagerado, pero algo parecido hice. Algo parecido. Y luego empezaba yo a debilitarme con eso. Y esa técnica de desarrollo espiritual es fantástica y es maravillosa y la sigo aplicando. Claro. Sin embargo, Son las acciones. En reconocí el entorno. desde dónde. Ujú. Entonces, terapeutas, sí necesitamos preguntar, sí necesitamos testear, sí necesitamos diagnosticar. Claro. ¿Cuál es el sistema emocional y de creencias que trae la persona que viene a solicitar una colaboración? Los diseños hacen muy fácil, muy gráfico esta manera. Y no hay ninguna forma de juicio. Ellos dicen, a ver, a esta incorporación venimos a la tercera dimensión, que hoy las personas seguimos en tercera dimensión, aunque el planeta no. Tenemos 12 niveles de conciencia dentro de la tercera. Si tú, a lo mejor los que estamos aquí en NOM Radio, déjenme decir un número, estamos 3-4, 3-5, algo así. Ya no empezamos en 3-1. El que está en 3-1 No se quiere ni escuchar enterar. otras cosas. Sí, Sí. quiere escuchar otras cosas. Y otra vez, no está bien, ni está mal. Es perfecto. Pero si tú, amigo, me escuchas, a lo mejor tú eres un 3-6, un 3-7, que estás en ese nivel de conciencia, y llega un 3-1, y te empieza a decir que tuvo ciertas experiencias, cómo vive la vida, desde la rabia, desde el enojo, y lo expresa. Desde el estrés. Desde el estrés, y tú lo empiezas a dogmatizar. Primera noticia, no estás en 3-6 ni 3-7. Estás en 3-1. Segunda noticia, cuando viene alguien que tiene un nivel de conciencia en otro lugar distinto al tuyo, no tenemos el derecho, ni somos nadie, para decirle lo que tú deberías hacer, que era el ejemplo primario que estábamos hablando de los papás o de los enfermos, ¿no? Cuando les queremos decir qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, a quién acudir, porque debes. Y todavía te dicen, y es por tu bien. Como Dios manda. Como Dios manda, y te señalan con el dedo, ¿no? Entonces, es importante. Los esenios decían, a ver, si viene un 3-1, trátalo como 3-1 porque tú tienes la experiencia del 3-1. Uh-huh. Y si llega un 3-12, Guarda por silencio. favor, guarda silencio, escucha y aprende, que es un Ajá. privilegio. Así es. Porque a veces queremos discutir con 3-12. El Ah, 3-12 sí. ni caso nos va a hacer. Sí. Nos va a amar y se va a dar la vuelta y nos va a decir gracias. ¿Cuál va a ser el indicador de que no estamos ahí por mucho cuando empecemos a juzgar? Exactamente. Porque el juicio siempre está asociado a la ignorancia. Sí, siempre, a la ignorancia, y también ahorita vamos a entender cómo viene asociado a la culpa, precisamente, que, como les decía, lo nombran como la inmadurez emocional. La culpa es el origen de la inmadurez emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una persona que vive atormentándose con culpa permanentemente? La única manera de poder mantenerse es generando culpa en otros. Entonces, es impresionante. Si yo siento culpa, como tengo que agradar, como tengo que hacer, empiezo a dogmatizar y empiezo a evangelizar a mi entorno, diciendo que hay que hacer lo necesario para ser recibidos, adaptados. Una persona con culpa tiende mucho al miedo. Por ejemplo, el miedo está asociadísimo a la culpa también. Por ejemplo, el miedo al abandono viene por la culpa, y una persona que se siente abandonada es la que empieza a hacer cosas para ser socialmente aceptadas, y es cuando la culpa se regresa otra vez, ¿no? Entonces, una persona que siente mucha culpa es un maestro generalmente de la manipulación y del control. Porque entonces para poder vivir tiene que generar esto afuera. Como somos espejos, por la ley del uno y del espejo, es la manera en que equilibra su vida. Entonces empieza a generar impulsos hacia otros lados, a menos que ya lo conozca y lo vaya trabajando, ¿no? Uh-huh. Pero es la manera en la que va haciendo que los otros vayan cayendo, y es cuando empieza a generar ese control sutil, que a veces me pasa, y una vez me pasó en casa, cuando yo elegí hacer otra cosa, y vienen los discursos atrás. Sí, pero nosotros siempre hemos hecho esto, ¿no? O sea, era una manera de sembrar la culpa en mí para que yo hiciera lo que esperaban que hiciera. Sí. Y es tan sutil
Y si tenemos culpa, pues vivimos a través de la culpa. Nos relacionamos a través de la culpa. Y esa es una perspectiva. Hay otra en la que al seguir el sendero del corazón y empieces a generar cambios, puede ser que tu inconsciente active un sentimiento de traición. Claro, claro. Ujú. Es que realmente es lo mismo, Rose. Al final es exactamente lo mismo, porque la culpa es la que te va generando todas estas situaciones y como bien decíamos hace rato, todo decide desde dónde. Hoy esta parte que les explicaba sobre la manipulación y eso es cuando no tienes conciencia, cuando no te has dado cuenta de nada, cuando una persona elige enfermar para ser el centro de atención de todos y desde su cama postrado sin tener ganas de sanar, le dice a todos qué tienen que hacer, cómo, cuándo y a qué hora. Y se vuelve el centro del sistema y tiene a todos girando alrededor. Claro. Desde ahí, es desde ahí como opera la culpa o hasta dónde puede llegar cuando no somos conscientes de cómo operamos desde la culpa. Entonces es momento de estar como muy alertas a esta señal, como lo hablábamos en programas anteriores, ¿no? Así es. Cuando Norberto Levi, el autor de La sabiduría de las emociones, nos decía, se te prende en el tablero del auto que se te va a acabar el aceite, Claro. no te sirve de nada ignorarlo. O No. sea, te vas a ir al abismo si lo Claro. ignoras. Entonces, de alguna manera como que cuando hablábamos del fin de la era del miedo, puede ser que en algunos grupos, en algún colectivo ya, esa emoción puede estar un poco superada. Sí, claro. Y entonces empezamos a explorar y nuevas vocaciones Claro. y nuevos aprendizajes y ya no tenemos tanto miedo de que nos vayamos al infierno, nos quemen en la hoguera, pero afloran unos nuevos retos de evolución como Claro. son la culpa y la vergüenza. Así es. Ya trascendimos esa primera parte y ahorita hay que trascender, es nuestra evolución. Lo que también sabemos hoy, Rose, no sé si te has dado cuenta, que más personas hablamos de conciencia. Cada día el volumen de personas que empieza a voltear a estos temas es mayor y estamos trascendiendo esa parte. Y cuando la entendemos es mucho más sencillo. Una gran palanca para trascender esto es eliminar el juicio. Así es. Entonces a mí me resuena tanto esta experiencia, como que siempre vamos en gran sincronía, ¿no? En una de mis últimas clases de la formación que estoy tomando, alguien preguntaba, a ver, ¿y un día te vas a poder presentar como soy Rosy Zamora, soy mujer medicina? Y sabes que en este módulo nos estamos haciendo cargo de eso. Wow. ¿Sí? ¿Qué ocurre? A ver, me presentaría así en un programa de radio, ¿no? Y ocurre, bueno, ¿y dónde quedó licenciada en Ciencias de la Comunicación? ¿Qué sentiste ahorita decir soy mujer medicina? Sentí gran alegría. Bueno, está en camino. Así es. Y porque ayer fui a desprogramar algo. Ayer Sí, estuvo muy interesante nuestro día. fuimos a una sesión de par biomagnético, Par biomagnético. ¿no? Unos seres luminosos, exploradores, equilibrados, que Equilibrados porque, por ejemplo, él es ingeniero y vivió toda su vida de la ingeniería, ujú, pero hace el equilibrio perfecto con esto que tanto ama. de esta exploración, entonces realizan la terapia de biomagnetismo sin imanes. Ajá, de par biomagnético. Par biomagnético. Y yo sabía conscientemente esto, de decir, sí, yo represento una polaridad en mi sistema. Yo, como lo he comentado en otros programas, he decidido hacer todas las cosas diferentes a como lo hicieron todas, Claro. ¿no? Sí, de algún día Rosy les contará la historia, pero al final es eso, eres el cúmulo de hacer lo que nadie ha hecho y en la polaridad. Entonces, por eso mi alma me dijo, ya basta, ¿no? Claro. Porque el tema otra vez, Rosy, era el desde dónde. Pues sí, o no lo había hecho consciente, Eso. ¿no? Y yo conscientemente decía, sí, estoy operando aquí, pero ¿cómo me lo saco? O sea, Eso. mi mente no era suficiente como para sacarlo. Entonces, ayer en el diagnóstico afloró. Claro. Y entonces ayer hice una reprogramación. Es que es impresionante y de verdad quienes tengan esta terapia cerca, si es que quieren explorar cómo está su cuerpo físico, emocional, desde otra perspectiva, es tan gráfico. Sí, se Es puede hacer a tan gráfico. distancia. Se puede hacer a distancia, que es muy padre hacerlo cerca, ¿no? Si está cerca, pues ve, tampoco seas flojo. Pero a distancia, si alguien lo requiere, pero por supuesto. Entonces, pues ese es ese equilibrio, ¿no? La séptuple paz se logra poniendo en paz al cuerpo físico y a todos los otros niveles que estamos explorando. Ya exploramos el de la madre tierra, el mental, el emocional,
vamos a explorar lo social. En el retiro que vamos a hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Vamos a ver cómo estamos interactuando internamente, hacia dónde se están dirigiendo nuestras energías. Hoy todavía no sabemos hacer algo como un par biomagnético, no. Lo vamos a aprender en algún momento, pero tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar a empezar a ver en dónde estamos parados, qué es lo que sentimos, porque realmente a veces eso que no nos deja dormir ni siquiera es un tema económico, ni siquiera es un tema de salud, es esa emoción que generalmente está basada en culpa o miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque crees que algo pueda pasar. ¿Y por qué tienes culpa? ¿Por qué tienes miedo entonces? Porque tienes la culpa de no tener los recursos para poder responder ante esa amenaza. Claro. Entonces, es la emoción básica, ¿no? Y como lo mencionabas en el programa pasado, así como tus pensamientos no eres tú, no eres esos pensamientos, tampoco eres estas emociones. Exacto. Entonces, me recuerdo la frase de José Luis Parisi cuando dice, hay algo en ti que no eres tú, pero que si no eres consciente, controla tu vida. Exactamente. Entonces, y aquí la invitación es a que te hagas responsable. O sea, en el momento que puedas asimilar que no eres tú, entonces, ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esto que me pasa? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo voy trascendiendo? Y es poco a poco. Uh-huh. Tomando decisiones. Poco a poco, no. Tú me contabas, Rose, un ejemplo de alguna persona que conoces que cuando vio a su hija en una determinada situación, con una frase, tuvo la capacidad de sacarla de la situación. Sí, y esto nos lleva a la reflexión del gran pilar de este programa. Las emociones, la maestría emocional se logra dejando ir. Ajá. Es viéndolas, ¿no? Porque ¿cuántas cosas hacemos para no verlas? Exacto. Uh-huh. Exacto. Netflix, el Claro Video, el Facebook. Enfermedades, Rose. Uh-huh. Me duele tanto algo que solo atiendo el dolor. Uh-huh. Y a veces es sano. Y aparte todos sí, claro, a veces todos los periféricos, ¿no? El celular, me encuentro un novio, me encuentro otro, me voy a comer, me voy a comprar, con tal de no ver esto que siento. De no estar con uno mismo, ¿no? ¿Cuántas personas? Yo conozco a alguien que me dice, yo no puedo estar en silencio y solo. Por favor, lleguen temprano a la casa, les dice a sus familiares, porque me desquicia el silencio y estar solo. Sí, pues ahí hay una acumulación que estar contigo se vuelve la peor prisión. Exactamente. ¿No? Entonces, ese es el primer paso, uh-huh. Ver de frente las emociones. Y la segunda es dejarte atravesar por ellas. Exacto. Entonces, esto fue lo que yo aprendí en este último periodo, ¿no? Yo quería practicar las técnicas espirituales para no sentir estas emociones, ¿sí? Para cambiar una realidad que me estaba disgustando. Cuando que mi espíritu la diseñó con algún propósito. Entonces, claro que tú puedes generar modificaciones en la realidad y manifestar la realidad armónica cuando se te presenten estas esfinges, ¿no? Claro. Que las vas a ver de frente y te vas a permitir ser atravesado por ellas. Esta es la técnica que nos ofrece el doctor David Hawkins en su libro Dejar ir, precisamente, que está en audiolibro, dura 10 horas. Claro. Pero bueno, 1 hora diaria no es mucho. Lo que maneja Corbera también en este término, e incluso cómo sanarlo, él les decía hace ratito, hablan mucho sobre el juicio, ¿no? Nosotros de naturaleza nos erigimos como jueces de todo y creemos que tenemos la facultad de poder hacerlo y aparte lo hacemos continuamente. Uh-huh. Tu bien, tu mal, tu bien, tu mal. Entonces, una manera también de ir sortando con estas dos aportaciones que nos comenta Rosy es en el dejar ir, sobre todo, por favor, deja ir tus juicios. Porque en el momento que dejas de juzgar, ya no hay razón para tener culpa de nada, porque entonces ya no tengo ni que quedar bien con nadie, ni que agradar a Dios, ni que agradar a mis padres. Porque lo que pasa es que cuando siento miedo por todas las instalaciones, quiero agradar. Uh-huh. Porque tengo miedo a la soledad, porque tengo miedo al rechazo. Cuando dejo esos juicios, si soy capaz de dejarlos ir, ¿culpa a qué? Claro. Desaparece. Entonces voy a retomar este ejemplo que mencionaste, ¿no? Uh-huh. Es una mujer de la cual yo he aprendido mucho. Ella ha sacado hijas adelante, 3 hijas, en algún momento quedó viuda, es emprendedora. Y cuando te sientas a hablar con ella y le dices, oye, me pasó esto, ella te dice, benditos errores, ¿no? Sí, qué fantásticas experiencias. Impresionante. Que nos permiten
empoderarnos y seguir avanzando. Y bueno, una de sus hijas comenzó a manifestar el tema de la adicción. Y ¿sabes que la llevó a la esquina? Y le dijo, ¿sabes todo lo que tuvo que ocurrir en este planeta? ¿Cuántos eones de evolución? ¿Cuántas personas tuvieron que tomar decisiones, generar sacrificios y lo que sea, para que tú sientas este dolor? Así que lo menos que puedes hacer es honrarlo. Recíbelo. Wow. Reconócelo. Siéntelo. Y trasciéndelo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué lo trascendió? Como en un mes. ¿No? La dejó vivir su infierno, la dejó vivir su recorrido. Claro. Y después se lo mostró de frente. Y ahora vive en un escalonzote mucho más alto en su mundo evolutivo. Claro, bueno, son corrientes de vida muy, muy fuertes, muy poderosas, ¿no? Sabias. Y entonces una corriente de vida muy poderosa por lo general trae un gran dolor. Sí, claro. Pues trae más plomo, Claro. ¿no? Pero pues hemos reconocido desde la humildad que así se transforma el plomo en oro. Claro, podemos ver el péndulo. Si de un lado te vas a una polaridad muy alta, es que del otro lado tienes toda esa sabiduría para trascenderla. Es clarísimo. Es clarísimo. Y sí, el juicio es algo. Yo estaba recién conversando, creo que eso no te lo había contado, con alguien que juzgaba mucho a su papá por el tema del alcoholismo. Porque en el sentido de decir, es que cómo es posible, quiere que yo haga todo, quiere que yo sea todo, quiere que yo haga, ¿no? Esta chica me decía, me pone a mí como, me dice, es la contradicción absoluta en ponerme como su princesa por un lado y después llegarlo a ver cayéndose de borracho. Dice, cuando de verdad dices, ¿cómo es posible que si eso es un rey, entonces yo qué soy? Entonces, unos dramas existenciales. Y entonces fue muy curioso porque en ese momento me llega una publicación en donde viene que dice que el alcoholismo es el deseo oculto de caer en los brazos de mamá. Cuando yo se lo comparto, en ese momento se suelta a llorar, ya el enojo se le fuga, se suelta a llorar y empieza a relatarme la historia del papá con su abuela. Y entonces cuando dice, ¿eso es lo que tiene mi papá? Sí, eso es lo que tiene. Fue una situación tan linda donde dice, ¿y a mí no me toca hacer nada? No, solo ámalo. Así es. Solo ámalo. Pero es que con la abuela alguna terapia, no, tampoco es tu tema, no te metas. ¿Cómo tú puedes ayudar mucho? Primero, deja de juzgarlo y deja de avergonzarte de él, porque es otra de las grandes desafíos de este momento, sí. ¿no? La vergüenza. Entonces, ya no he hablado con ella porque tiene semana y media que más o menos semana y media que compartimos esto, pero la mirada le cambió, solo de entender. El conocimiento nos lleva a dejar de juzgar. Exactamente. Exactamente. Entonces, querido me escucha, ¿cómo andas en la maestría emocional? Porque si andas todavía de juzgón y de criticón y condenando, entonces te hace falta conocimiento, te hace falta ver otra perspectiva, te hace falta completar algo. Exactamente, y ahorita recuerdo mucho una frase que nos gustaba cuando andábamos con nuestro manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Ajá. Acuérdate que había una frase que nos encantaba que decía, aquel que está muy pendiente del jardín de su vecino es que tiene el suyo muy descuidado. Cuando andamos juzgando mucho hacia afuera, generalmente es que no nos estamos alimentando de conocimiento, de sabiduría, de reflexión. Si tienes algún amigo, amiga, o en tu entorno familiar, hay alguien que se la pasa juzgando y tú te diviertes haciéndolo o lo oyes y estás ahí permanentemente, ¿qué crees? También lo haces. Es una adicción. Es una adicción. Bueno, ese es el origen de la adicción. Ese es el origen, exactamente. Esto lo platicamos en la temporada pasada, cuando Rosy y yo nos conocimos hace 11 años. No más. Ay, Dios santo, ya perdí 2005, las cuentas. 2004. Es que somos tan jóvenes que se me olvida. 15. O sea, 15 años, ya tenemos 15 años de conocernos. Cuando las primeras veces que llegamos a conversar en unos espacios pues de bebidas y de comida, y donde nos íbamos a sentar 8 o 9 horas para platicar, era muy divertido. Casi nuestras conversaciones eran de juicio. Sí. Permanente, recurrente, a nosotras, por lo tanto, o sea, al final era hacia nosotras, pero acabábamos con
la Puro comer población cristiano. entera. Sí. Sí. Hasta Sí. que nos dimos cuenta, y el primer pasito pequeño que dimos cuando fuimos conscientes fue, a ver, la que hable mal de la otra le dice Sí. cuando nos vayamos, y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, si puedes apoyarte en alguien, de verdad funciona. De plano, cuando conversamos, y pues es que la tentación a veces todavía existe, de juzgar, de hablar, de decir, pues nos decimos así como, nada más ya es con la mirada, como que, o luego nada más les vamos a confesar la verdad, luego decimos, bueno, nada más uno, solo uno, maestros, nada más uno, y expresamos algo, ¿no? Pero ya tenemos la conciencia que aquello que vamos a expresar es un juicio, pero un juicio lo que hace es atarnos a la energía de la persona, a la energía de la situación, a la energía cósmica que tiene impregnada en la nosfera, en el campo cuántico, ese juicio. Y lo único que hacemos es atarnos. Ujú. Entonces, ni siquiera por diversión vale la pena hacerlo. Y se me evoca la imagen de una marioneta. Exactamente. Qué mejor imagen. Ujú. Entonces, pues no se trata de vivir así, porque a veces decimos, yo hago lo que quiero, ¿no? Y por eso soy libre. No, mientras no seas libre de esas ataduras, no vas a ser libre. Exactamente. Y podrás estar en una prisión como Nelson Mandela y ser libre, Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía esas ataduras. Sí, Ujú. Porque usaba su mente para lo que es la mente, ¿no? claro. Hoy nosotros, nuestro mayor propósito es usar la mente para conversar juntas de el curso que vamos a dar, el viaje que ¿Qué queremos aprendizaje, hacer, qué 20 qué nos aprendizaje, cayó? qué soñaste, qué practicaste hoy. Sí. Y es apasionante también. Es apasionante. ¿No? Amamos YouTube Sí. porque nos permite tener mucha información a la mano, que incluso es muy chistoso porque ni siquiera vemos los videos. Generalmente escuchamos porque estamos haciendo otras cosas, tomando notas. O sea, el mínimo espacio nos sirve, o el mínimo tiempo que tenemos nos sirve para aprender algo. Sí. Y a veces también le metemos a Netflix y también vamos por temporadas, pero al final buscamos ese espacio permanente de aprendizaje, ¿no? Así es, queridos me escuchas. Entonces, pues, recapitulando, pues conócete a ti mismo. ¿Cuál es el impulso que trae tu espíritu? ¿Cuál es la señal que te está dando? Camino del alma, camino del corazón, o la integración de ambos, que sería bastante inteligente. Sería muy inteligente. La evolución necesita todo. Somos como un gran caleidoscopio. Exacto. Lleno de figuras y formas. Y entonces la evolución necesita todo, incluso los que están experimentando lo que se juzga como la más baja frecuencia. Ujú. ¿Sí? Dejemos de juzgar. ¿no? Dejemos de Logra juzgar. la maestría del cuerpo mental, por eso hicimos primero el programa anterior, Claro. ¿no? En los escalones del progreso escenio, de la evolución escénica, es así. Es así. Observa tus pensamientos porque son los que gatillan tus emociones. A partir de todos los cambios que estamos haciendo, ¿qué tanto han aflorado en ti la culpa o la vergüenza? Porque ese puede ser el detonador de las fugas económicas. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, claro que uno se endeuda cuando tiene culpa energéticamente y aparece físicamente en las deudas con los bancos y en las llamadas que no paran. Revisa tus relaciones, ¿no? Ujú. También, porque si tienes pleito con medio mundo, es que hay una culpa atrás que quieres hacerles pagar a ellos también. Ujú. Si no tienes unas relaciones amorosas, en armonía, en el trabajo, en tu familia, cada vez que hay un conflicto de un alma a otra, es que hay unas emociones ahí que hay que verificar. Sí, basadas en los juicios y en la culpa, y en la culpa vergüenza o en el miedo. o en el miedo. ¿no? Y el enojo, que es una mezcla de todas. varias de esas, por eso es tan fuerte. Entonces, la maestría emocional se logra viendo de frente la emoción, Claro. pidiendo, así como cuando te llega la mensajería Eso. y la abres. Exacto, y déjate traspasar por ella. Yo tengo alguien muy cercano que me dice, Alma, estoy aprendiendo, es terapeuta, dice, estoy aprendiendo a sentir el odio que siento y dejo que permanezca en mí. Y de verdad admiro mucho eso, porque cualquier otra persona dirá, ¿cómo? O sea, tú, terapeuta, dices que yo lo siento, y si lo siento, lo siento. Yo ya sé que se siente, Y tengo que hablar con él y tengo que aprender. y por lo tanto ya sé cómo hacer que se marche. Ujú. Entonces es una gran maestría que es para valientes, la verdad. El ver nuestras emociones y dejarnos traspasar por ellas es para valientes, pero valientes somos todos, Ujú. porque no nos aparece una experiencia que nosotros mismos no nos hayamos diseñado, Ujú. y es para aprender.
Entonces, no hay apariencia que nos supere. Ninguna podría superarnos. Y entonces va a ser muy fácil que la deje ir. Exactamente. Y entonces que haya aportado a la evolución, ella ha dejado el registro de que eso se puede hacer. Entre más seres empiecen a vivir en equilibrio el camino del alma y del corazón, va a ser más fácil para todos. La persona con la que de la que hablábamos ayer, del par biomagnético, me decía, es que Alma, al principio, cuando empezamos con estos temas, yo le rogaba a la gente que viniera a que le hiciera el proceso. Tenía que salir pidiendo, oigan, yo hago esto, ¿no quieren? Dice Alma, nadie quería, porque desconfiamos de todo. Dice, ¿qué será que todos somos así, por eso desconfiamos del otro? Pues sí, es un reflejo al final. Pero hoy se está abriendo esta posibilidad. Me enseñó su calendario por ejemplo, de septiembre, llenísimo. Encontramos espacio porque ya tocaba. Guau, mira. Vi su calendario porque ya nos abrió octubre para la siguiente sesión y dije, wow, tiene semanas que va, no recuerdo si a Jalapa o a dónde, tiene una semana ya de cada mes. Es maravilloso. Fantástico. Sí. Y entonces ese tipo de técnicas son súper buenas cuando ya generaste la conciencia. Por ejemplo, yo hoy uso mucho la llama violeta, pero una vez que ya dejé ir la emoción. Exactamente. Sí, no en el momento, se exacerba en el momento. Entonces también conozco gente que lo está aplicando así, que no quiere reflexionar, no quiere ver desde dónde, y lo hace 3 veces al día. Claro. Y entonces la cosa se pone color de hormiga. Hay que ir haciendo simultáneo. Conciencia, prácticas, la puedes hacer para prevención, o sea, como anticipar, o sea, van a venir experiencias de aprendizaje. ¿Cómo hago mis técnicas espirituales? Pues para estar lista. Y para que el aprendizaje sea cordial y armónico. Ajá, tampoco se trata de andarnos se trata de ir a una escuela donde los aprendizajes te los den con amor y no con reglazo. Así es. Pero una vez que aparece la esfinge, que aparece ahora sí que como decíamos antes, la apariencia, ¿no? Bueno, vívela. Claro. Porque tu espíritu la diseñó desde un plano superior. Nadie te la mandó. No. Es uno mismo el que nos generamos esa experiencia, pues, para aprender y trascender. Entonces, les invitamos a identificar cuál es su camino del alma, cuál es el camino del corazón, cuál es el camino que más nos ayuda a equilibrar esas dos partes, porque, como bien dice Rosy, es un sabio el que estos dos caminos los puede ir equilibrando, porque va a vivir en armonía. No va a tener culpa, no va a tener resentimiento, no va a manipular a otros. No va a tener un estrés horrible. Exactamente, y no va a vivir con vergüenza, ni mucho menos, va a ser auténtico. Acuérdense que para los esenios, pues les decían los auténticos, porque ellos vivían en plenitud. Incluso las frases que ellos decían es que se mostraban, no tenían que demostrar. Cuando no eres congruente, demuestras. Cuando vives en congruencia y en coherencia, simplemente te muestras. ¿Y sabes qué? Cuando alguien se muestra, es rarísimo que alguien se enoje. No sé si te has dado cuenta de eso. Claro. Haga lo que haga, la gente lo valida, lo respeta. Pues por esa congruencia, más allá de lo que haga o lo que no haga. Claro, todo es un reflejo de nuestro mundo interno. Correcto. Pues este tipo de prácticas vamos a hacer en el retiro esenio. Sí, ya estamos muy cerquita. Como estamos en la multidimensión, justamente Alma y yo vamos a ir hoy al scouting, a revisar, a la configuración de todo. Que todo esté perfecto, diseñado para ustedes, esperándolos. Para esperarlos con el corazón abierto. Sí. Nos estamos anclando esta sabiduría ancestral, ¿no? Porque también eso es válido. O sea, a lo mejor en tus ancestros, no sé si hubo alguien que lo haya practicado, pero también hay una sabiduría universal a la que puedes acceder, pedir permiso, anclarte de ella, claro, ¿no? Y aportar. Si somos todos uno, todos tenemos, déjenme llamarlo así, derecho a tomar la sabiduría que queramos. Sí. Somos uno. Pues entonces deseamos con todo el corazón y el alma que te haya llegado luz a través del sonido, querido Me Escucha. Y que te empieces a observar y observar y observar permanentemente. Si quieren alguna información, ya saben dónde encontrarnos, por la página de Facebook. De Espíritu Creativo. De Espíritu Creativo. Y ahí están nuestros teléfonos también. Así es. Así que estamos a sus órdenes. Les mandamos un abrazo, que tengan una excelente semana. Muchas perfecta gracias. Y armónica. Sí, besitos a todos.
If you wanna be starting something, you got to be starting something. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. It's too hard to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. It's too hard to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. Took my baby to the doctor with a fever, nothing he found. But the time that's hit a streak, she had a nervous breakdown. Someone's always trying to keep my baby crying, talking, screaming, crying, saying you just want to be starting something. Cause you want to be starting something, you got to be starting something. I said you want to be starting something, you got to be starting something. So hard to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. It's the hard to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. You're a vegetable, you're a vegetable, you're a vegetable, you're a vegetable. They love you, you're a vegetable, you're a vegetable, you're a vegetable. To the world, I know I am someone, and then the truth unfurled. No one can hurt you now, because you know it's true. Yeah, I believe in me, and you believe in you. Help me sing, Mama Sam, Mama Sam, Mama Kusa, 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 Mama Sam, Mama Sam, Mama Sam, Mama Sam, Mama Kusa, 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 Mama Sam, Mama Sam, Mama Kusa. No te pierdas nuestro siguiente programa para continuar iluminando La realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Hasta la vista.